Muy buenos días, amigos. Sábado 10 de mayo del 2025. Una edición más de Pico a Pico. Esta edición tenía que ser imperdible. Mónica Ayaya y su servidora Rosa Bartra. Estamos aquí felices, jubilosas. Se eligió al Papa el jueves 10, hace 2 días apenas, y el Papa Mónica, nuestro Papa, su santidad, es peruano. Así que, ¿qué motivo más grande puede haber para nosotros, los católicos, los creyentes, que su santidad sea alguien tan cercano a nosotros, a nuestra realidad, que sea un peruano? Porque de hecho es no solamente nacionalizado peruano, sino es alguien muy comprometido, muy conocedor de nuestra realidad. Mónica, perdona que me haya entusiasmado y antes de permitirte saludar, y esté hablando, pero es que de verdad esto me desborda. Buenos días, Mónica. Hola Rosa, muy contenta realmente porque tomo la designación del León 13 de Robert Prevost como un mensaje de Dios en una situación en la que el país se encuentra atribulado y pareciera que no tenía esperanzas de un futuro mejor. Y precisamente Robert Prevost una función pastoral muy importante en zonas en donde la criminalidad prácticamente ha desbordado, ¿no? En Chiclayo y en Trujillo. Lógicamente, hay en otras regiones del país situaciones de criminalidad que hacen llorar a muchísimas familias, pero Chiclayo y Trujillo son zonas en donde la desesperación es mayúscula y un papa que no solamente conoce la realidad, que de sus 69 9. años de vida, 40 ha vivido en el Perú, que por propia elección ha decidido ser peruano, renunciar prácticamente a lo que la naturaleza dispuso cuando él nació en Estados Unidos y querer ser un peruano que además participó como votante en las elecciones en nuestro país. Tener un papa peruano, yo lo he tomado como un mensaje de esperanza de Dios para nosotros los peruanos, luego de tener las tristísimas noticias de lo sucedido en Patás, en y de saber además que en la zona norte el sicariato sigue creciendo, Rosa, en Chiclayo precisamente, este año las denuncias, porque hay mucho que no se denuncia, las denuncias por sicariato han crecido el 10% respecto del año anterior. Este año en Chiclayo ha habido, Rosa, 245 denuncias de sicariato en Chiclayo. Entonces, yo lo he tomado claramente como una señal, como un mensaje de Dios para los peruanos en donde nos dice, hay esperanza, ¿no? Hay una salida, hay una posibilidad de reflexión para los peruanos. Y eso es el regalo, desde mi punto de vista, que Dios nos ha dado. Yo sé que en nuestro país hay peruanos que profesan otras religiones, buenas también, porque finalmente todo lo bueno nos tiene que unir, pero me parece importante la elección del representante del catolicismo en el Perú, en la persona de Robert Prevost y en la persona de León XIV, y creo que es algo, es una noticia y es un hecho histórico que a los peruanos nos hace mucho bien. Definitivamente, Mónica. De hecho, estamos en un momento en el que el mundo en general no es solamente un problema del Perú, a pesar de que nuestro país es muy grave, pero el mundo en general vive una situación de conflicto, de enfrentamiento, de guerras, en las cuales las potencias más grandes, sobre todo en las últimas semanas, los últimos meses, se han visto enfrentados en una guerra de baja intensidad, pero que es una guerra de todas maneras. Las políticas arancelarias, los temas fronterizos, los temas de la migración, son temas que tienen al mundo en vilo. Y el hecho de que se haya elegido a un papa que conoce, porque no solamente es hijo de migrantes, sino que él en sí mismo es un migrante,
alguien que conoce la realidad de Latinoamérica, que es, digamos, el bastión del catolicismo en este momento, que además es un papa cercano a la gente, no es un papa de la élite, es un papa del pueblo, es un papa que ha servido desde sus inicios, desde el inicio de su carrera no en las ciudades, sino en los pueblos, en los más necesitados, aquellos en los cuales ni siquiera el Estado se permite o define políticas públicas para llegar a esas personas que en el Estado las asiste, las ha asistido ahora su santidad, Pablo León XIV. Entonces, no solamente, digamos, a ese origen del Papa, sino también a su formación que es definitivamente importante en este momento. Es alguien con pensamiento concreto, es un matemático, pero que además ha alcanzado los niveles de formación más alto en su carrera como sacerdote. No solamente eso, Mónica, seguimos sumando. Es un agustino o un agustiniano, ambas acepciones son aceptadas en nuestro idioma. Y eso lo conecta directamente con los valores que practica esta orden, valores demasiado importantes en este momento. Así que, y además de eso, él ha sido la autoridad máxima de su orden en el mundo. Y eso lo ha relacionado con todos los continentes. Es políglota, es un ciudadano del mundo, siendo peruano o norteamericano peruano, o más peruano que norteamericano, creo yo, porque de hecho la primera nación a la cual él saluda es a su parroquia y a nuestro país, y a la única, y además en español con acento peruano claramente, claramente Peruano, identificable. incluso cuando habla italiano, es puro acento peruano, o sea, no le notas nada de norteamericano. Exactamente, ¿no? En ese habla español, obviamente inglés, italiano, lee alemán, latín, y al haber sido la autoridad máxima de su orden, está conectado con los 5 continentes, Mónica. Y no solamente está conectado, sino es alguien a quien se respeta y se quiere. A donde él ha pisado, lo que ha dejado es enseñanza con el ejemplo, humildad, que el líder se pone por delante para acompañar y para proteger, no para ser la autoridad más importante, el más visible, no. Es más, en el Perú ha estado más de 3 décadas, si sumamos todos sus periodos, eh, y siempre ha tenido un perfil bajo, el perfil de servicio, el perfil del obispo que sale a hacer misa en las calles en pleno encierro, del que se pone las botas para meterse en el agua, para ayudar en las situaciones de desgracias por la naturaleza, como el fenómeno del niño, y así nosotros podríamos seguir No, sumando todas las virtudes y todos los ejemplos que él ha dejado. Estoy segura, Mónica, que el primer país que va a visitar va a ser el nuestro, y nuestro país es un país que es profundamente creyente, que es profundamente católico, que es verdad que hay otros espacios de expresión de la fe, otras iglesias, etcétera, pero el Perú es católico y estoy segura que eso a los peruanos en este momento de gran crisis, de derramamiento de sangre diario, de violencia extrema, de ausencia del Estado, de autoridades que viven en una burbuja, gobernando solamente pensando en ellos y, por lo tanto, estableciendo políticas públicas y legislación para ellos, esta bocanada de aire fresco que significa el renovar nuestra fe y nuestra esperanza es milagroso. Tiene que ser Dios que miró al Perú y dijo, no pueden estar tan mal, vamos a ponerles un momento que se refleje en el tiempo y que permanezca en el tiempo de fe.
de esperanza y de entusiasmo. Y creo que eso es lo que nos ha dado este jueves 10 de mayo, perdón, este jueves 8 de mayo, la elección de su santidad León XIV. Mónica, de verdad que nos bendiga, que este pueblo, nuestro pueblo, todos nosotros estamos sedientos de todo lo que Él nos va a dar. Fe, esperanza y entusiasmo en que el Perú, que se ha puesto de moda ahora a raíz del Papa, y no solamente porque se ha puesto de moda a raíz del Papa, sino porque los peruanos somos probablemente una de las sociedades más resilientes que hay en el planeta, una de las sociedades que inventa soluciones para sus problemas, que se mueve, crece y saca adelante a sus hijos, no solamente sin el Estado, sino en contra del Estado. Esto, Mónica, no es más que la primera señal clarísima de que vamos a salir adelante y que se viene un futuro maravilloso para todos. Por lo menos yo elijo creer y elijo ponerme del lado de los que se entusiasman. Y por eso también, y porque Él nos enseñó que no solamente hay que hablar, sino hay que hacer, es que desde nuestra trinchera tenemos que seguir levantando nuestra voz para aquellos que pueden dificultar este momento de crecimiento y de esperanza para nuestro país. Y acá tenemos que aterrizar nuevamente en nuestra realidad, sin perder la fe, sin perder el entusiasmo, sin perder la esperanza. Tenemos que hablar de Dina Boluarte, tenemos que hablar de un papa que conoce la libertad, que sabe que es en este momento el epicentro del sicariato y que lo que ha ocurrido, Mónica, en Patás, no podemos dejar de relevarlo, de señalarlo y de analizarlo. Mónica, 13 compatriotas han perdido la vida ya hace más de una semana en Patás. Tu análisis. 13 compatriotas, Rosa, que han perdido la vida a manos de otros compatriotas y que han tenido todavía la frialdad de grabar esas situaciones en las que se ve el rostro de jóvenes peruanos tratando de ganar algo para sus familias con una labor altamente peligrosa. A mí me apena muchísimo. Yo no he podido ver más de 5 segundos de esos videos porque cuando veo a esas personas allí siendo amarradas de manos, de pies antes de ser asesinadas, pienso que cualquiera de ellos pudo ser mi hijo, mis hermanos, que tantas veces salen al interior del país a buscar trabajo, un medio para mantener a sus familias. A mí me ha dado muchísima pena, me sobrecoge demasiado recordar esas imágenes, pero creo que es necesario de todas maneras determinar responsabilidades y no solamente las responsabilidades penales por los asesinos, me refiero directamente a los asesinos, sino también las responsabilidades políticas. Es sumamente vergonzoso que el premier, el ministro Adrián Sen, cuando estas personas ya habían sido denunciadas como desaparecidas, haya manifestado que no tenía idea de ninguna denuncia sobre el particular. ¿No? Me parece también, desde mi punto de vista, lamentable que la propia compañía minera, discúlpame, la Poderosa, ¿no? Poderosa. La Poderosa no haya reportado e incluso señale que no eran sus trabajadores. ¿Y qué importa si realmente eran sus trabajadores? ¿Acaso no interesa la vida de los peruanos, sea quien sea? ¿No? Y finalmente yo creo que tal vez esta mina, la Poderosa, contrata a través de algunos servicios precisamente para no responsabilizarse por la seguridad de esos trabajadores. Qué triste ha sido ver a las familias trasladarse desde sus lugares de origen hasta la zona en la que supuestamente tenía que hacerse la denuncia. ¿Por qué el Estado peruano inmediatamente no tomó la denuncia, sea como sea, para realizar la búsqueda de estas personas? Y finalmente, el primer Adrián Sen, que haya dicho que no tenía conocimiento de nada, y la señora Dina Boluarte que no haya manifestado ni una sola palabra respecto de lo de Patás. Entonces, a tiempo, ¿no? Es una situación que a mí me parece realmente reveladora del poco valor que le da el Estado peruano a la vida.
de los propios peruanos. Mónica, Es, es, mira, em, es una cosa ¿puedes, indignante. puedes decirme que soy conspiranoica? En fin, pero a mí me parece demasiado raro que el premier Adrián Sen haya sostenido que él no tenía conocimiento. Tienen un aparato de inteligencia que les informa en tiempo real de lo que pasa en el país. No solamente eso, sino que Patás hace un año que está declarado en emergencia. Entonces, que no hayan tenido la información a mí me hace demasiado ruido. A mí, más bien me parece que se ha tratado de una estrategia macabra, pero estrategia al fin de demorar el conocimiento de lo que estaba pasando porque se venía la bomba del doctor Cavani revelando aquello que todos sabíamos, pero que nadie podía asegurar con certeza que era cierto, que la señora Boluarte se había sometido a cirugías estéticas, que habían sido estéticas y que había abandonado el cargo, porque no existe otra forma de enfrentar un posoperatorio de todo lo que ella se ha practicado, si no es en la desconexión total de las labores que ella tenía como presidente de la República. Es más, ha dicho que ha estado con los ojos completamente tapados, que ha estado con anestesia general por varias horas y en recuperación también por varias horas. Entonces, Mónica, si tú juntas estos dos eventos que se iban a revelar el domingo, el de las cirugías, y lo conectas con el hecho este de que el premier no sabía, que nadie sabía, cosas tan raras, a mí me parece que han retrasado la noticia para minimizar el impacto de las mentiras de la señora Boluarte y la evidencia de que ella efectivamente había cometido abandono del cargo. Perdóname, pero de la señora Boluarte y de todo su equipo yo espero cualquier cosa. Y esto no me parece más que una macabra manipulación de los tiempos para que encajen y pueda ella sentir menos, su gobierno pueda sentir menos el efecto de una tremenda revelación. No olvidemos que Dina Boluarte salió bastante agresiva a negar las cirugías, a decir que había sido por salud, porque ella se ahogaba cuando viajaba, y que la cite la fiscal de la Nación, porque ella va a ir a decir la verdad, y todo era una mentira. Entonces, evidenciar una mentira dicha en mensaje a la nación y además acompañada de todos sus ministros que avalaron mentiras, que avalaron abandono del cargo y además llamándole severamente la atención a la fiscal de la nación, me parece que era demasiado escandaloso. Y todo esto ha pasado prácticamente por agua tibia porque la desgracia del asesinato de estos 13 muchachos lo ocultó, lo minimizó, sirvió como un buffer, sirvió como un amortiguador para esta noticia de Boluarte. Perdóname, Mónica, pero yo estoy, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto ha ocurrido. Y por eso, Mónica, es que creo que el Congreso, ahora que no puede ser disuelto a pesar de las bravuconadas y mentiras que invente el señor Adrián Sen, que no puede ser disuelto, que están seguros en su silla, ya pues, háganse una, ¿no? Porque alguien tiene que ser responsable político y el responsable político es Adrián Sen, que nos ha dicho en nuestra cara que su sistema de inteligencia, que la emergencia y que todo no funciona. Por favor, o sea, encima nos está mintiendo, nos está viendo la cara, sigue en Y encima este nos afán amenaza. de Y encima ocultar nos los amenaza. actos de la presidenta y ya, sobre la vida de los peruanos. No se pasen, no se pasen. De Claro, verdad, Mónica, creo que hemos llegado al colmo, al límite. No exacto. podemos Mira, tolerar más de esto. exacto. Mira, Rosa, además, no debemos olvidar que la señora Dina Boluarte está en estos momentos como presidenta de la República porque en la campaña presidencial, cuando ella era candidata a la vicepresidencia de la República, los mineros ilegales apoyaron su campaña. Y es por eso que no es la primera vez que la señora Dina Boluarte y su gobierno favorecen con cierto encubrimiento y con mucho silencio y con simulando desconocimiento, favorecen a asesinos que están metidos en la minería ilegal, ¿no? Porque recuerda que cuando sucedieron las muertes en el año 2023, cuando ella recién accedió al cargo, los primeros días de su mandato,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió los nombres que ella mencionó, los nombres de los líderes sindicales que llevaron a muchos jóvenes a la muerte en sus primeros días de mandato, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la señora Dina Boluarte no dio los nombres de los dirigentes entre los cuales se encontraban mineros ilegales. O sea, no es la primera vez que la señora Dina Boluarte y su gobierno encubren a mineros ilegales, a delincuentes que están metidos dentro de la minería informal. Entonces, la señora Dina Boluarte simplemente, como tú dices, ha retrasado el cumplimiento de sus obligaciones. Y ojo, en el caso del señor, de las cirugías estéticas de la señora Dina Boluarte, abandonó el cargo y eso ya tiene una sanción constitucionalmente establecida que debió ser la de la vacancia, pero además ha cometido otros delitos, porque no olvidemos que la señora Dina Boluarte no pagó esas cirugías con dinero de su bolsillo, sino que lo pagó con cargos públicos. La señora Dina Boluarte robó además su propia historia clínica. Estamos hablando de una mujer que comete delitos como si fuera parte de su naturaleza y de su costumbre diaria. Y es una vergüenza Efectivamente, Mónica. la presidenta de la República. Por eso, además, por su poco valor a la vida, Rosa ni siquiera se ha pronunciado respecto a la muerte del periodista Raúl Celis en Iquitos, porque además es una persona que detesta la libertad de prensa. La señora Dina Boluarte no puede Ah, ver sí, por supuesto. periodistas, ¿no? En consecuencia, y ojalá, Rosa, que ahora no pida permiso para ir a saludar al Papa, que es un hombre que ha defendido con su vida la vida de los chiclayanos, incluso en los tiempos de pandemia. Ojalá que la señora Dina Boluarte no aproveche con una más de sus actitudes frívolas la situación para pedir permiso para ir a saludar al Papa. Un hombre que ama la vida no puede ser saludado por una persona que con nuestros recursos públicos haga un viaje tan importante y sobre todo con el historial de poco respeto que tiene ella por la vida de los peruanos. Que no te quepa la menor duda, Mónica, que ya mandó a hacer sus trajes, que ya debe tener otro cirujano de cabecera y otro proveedor de joyas. Porque de que a ese viaje ella va porque va. Lo firmo ahora, sábado 10 de mayo, a las 9:19 de la mañana, hora en la que grabamos este programa. Se debe emitir un poquito más tarde, pero te lo firmo ahora. Y Mónica, la hora me recuerda también que nuestro tiempo para el programa ha terminado. Agradecemos, como siempre, a la coordinadora republicana que hace posible este programa, pero sobre todo a quienes lo transmiten, pero más especialmente a quienes lo comparten con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Y nos Feliz vemos, día, Dios mediante, el próximo sábado. feliz día Mónica, feliz Día de la Madre, por Dios, mañana es el Día de la Madre. en Perú y que están también en el extranjero. Feliz Día de la Madre, feliz Día de la Madre para ti y para Lo que todas las madres. Exactamente. Lo que necesitamos las madres es paz, es tranquilidad. Las mujeres dicen, ya no lloramos, facturamos, trabajamos muchísimo y lo primero que pedimos es paz en nuestros hogares. Las madres necesitamos un entorno seguro para nuestros hijos. Buenos días, Chao, mi Rosita. Mónica. Chao, Pronto. Feliz madre. Chao. feliz día.